Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mucho gusto saludarles en este día. Yo soy el pastor Mauricio Rocha, pastor Mao de la iglesia La Catedral del Reino. De parte mío y de parte de mi esposa, la pastora Indy, un saludo muy especial para todos y es un gusto para nosotros poder en este día traer este video para ustedes de manera especial. Sin duda alguna, creo que estamos viviendo uno de los momentos más intensos de la humanidad y obviamente uno de los momentos más intensos de la iglesia. Ahora, es nuestra responsabilidad como ministerio comunicarle de primera mano a todos los que hacen parte del ministerio de la Catedral del Reino lo que estamos pensando, cómo nos estamos relacionando con este momento, cómo estamos reaccionando frente a la circunstancia, qué tenemos pensado hacer, por qué lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y para que todos sepamos exactamente cómo el equipo pastoral de Catedral del Reino y todos sus ministros están pensando hacer en este nuevo tiempo. Todos sabemos que desde el 13 de marzo, exactamente, la Catedral del Reino cerró sus operaciones físicas, es decir, en los diferentes auditorios. Pero queremos darle gracias a Dios porque hace un tiempo atrás, antes del 13 de marzo, pienso yo que hace más o menos unos 2 años, el Señor venía preparándonos. No entendíamos que era exactamente para este tiempo, pero gracias a Dios pudimos hacerle frente inmediatamente al mover de la iglesia. Así que al cerrar las puertas físicas, pudimos abrir nuestras puertas virtuales plenamente. Poco a poco, sin duda alguna, pues nos hemos venido acomodando al nuevo movimiento de la iglesia. Creo que la iglesia no se ha detenido y no se va a detener. De una manera extraordinaria, toda la estrategia de trabajo y de comunicaciones se fue al crecimiento de una manera exponencial. De hecho, quiero invitarte para que el mes de junio, te estaremos dando una fecha, tendremos un informe para que todos sepan de parte de nuestro equipo de planeación estratégica cómo estamos trabajando en la iglesia. Creo que como pastores debemos hablar a la iglesia para que ustedes sepan qué estamos pensando y qué está poniendo Dios en nuestros corazones. Cuando miramos la historia podemos encontrar algunos episodios similares a esta pandemia de hace 100 años atrás y cómo se comportó. Hemos visto, leyendo y estudiando un poco, que el comportamiento de la pandemia tenía un patrón y ha tenido un patrón siempre que ha sucedido, y también el ser humano se ha comportado de la misma manera en cada uno de estos episodios que ha vivido la humanidad. Ahora hemos llegado a la conclusión que es tiempo de cuidarnos mucho más y de entender que estamos expuestos si no seguimos los protocolos establecidos. ¿Cuál es nuestro deseo? No exponer la iglesia. Que ustedes puedan estar seguros, confiados, creciendo en su vida espiritual. Y podemos pensar en este día que si como iglesia, Catedral del Reino, salimos a reunirnos en un lugar físico, vamos a exponer nuestras familias, vamos a exponer sus vidas. Y aunque se abra la posibilidad de hacerlo, aunque nuestro gobierno diga la iglesia puede reunirse, nosotros como iglesia, Catedral del Reino, hemos tomado la decisión de quedarnos trabajando en casa. Sirviendo en la obra de Dios como Él nos ha dicho. Todo el trabajo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo de manera muy responsable, muy seria, con la conciencia de lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Simplemente que ha cambiado de forma. Obviamente vamos a buscar mejores maneras de relacionarnos, de crecer y de comunicar el mensaje. Sin duda alguna, la iglesia poco a poco ha venido teniendo la convicción más clara en su corazón que el Señor necesita una vida para moverse. Nuestro lema desde que Catedral del Reino nació hace exactamente 9 años, nuestro lema, nuestra visión fue: yo soy el lugar. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, precisamente a que Dios solamente necesita 2 para mostrarse y un corazón para manifestarse. Cuando hemos entendido que yo soy el lugar, es que en mi casa, en mi oficina, en cualquier lugar donde estemos, podemos ser y hacer la iglesia. Y de esa manera, con todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, no hemos dejado de funcionar y creo que no vamos a dejar de hacerlo. Nuestra inquietud es cómo hacer mejor la iglesia. Hemos estudiado, hemos investigado, hemos llegado a la manera más óptima para tener el mejor escenario y llegar a ser de la manera más práctica la iglesia. Y aunque lo importante no es cómo llegamos aquí, lo importante sí es cómo vamos a hacer en este momento para trabajar y hacer el desarrollo de la iglesia necesario para todas las generaciones y todo el trabajo que veníamos realizando. Todo nuestro equipo de planeación estratégica presentará ese informe, donde hablaremos qué ha pasado con nuestras sedes, qué ha pasado con las redes, qué ha pasado con los departamentos,
¿Qué ha pasado con los grupos? ¿Cómo estamos abriendo iglesia virtual en el sur de la Florida? ¿Cómo estamos abriendo grupos nuevos en Europa? Y diferentes cosas que estamos haciendo ahora desde la virtualidad. Por esa razón, quiero llevarlos hoy a una historia con la cual, leyéndola un poco y estudiando, me he relacionado directamente con lo que hoy está pasando en la iglesia. Y fue que un día Dios le dijo al apóstol Pablo que lo iba a llevar a Roma. Ahora, no le dijo cómo lo iba a llevar, pero sí le dijo que lo iba a llevar. De la misma manera, creo que Dios ha hablado a la iglesia y le ha dicho hacia dónde la quiere llevar. Lo que no ha dicho es cómo la quiere llevar. Cuando leemos esta historia, que está en el libro de los Hechos capítulo 27, vemos cómo naufragó el barco donde Pablo iba. Casi muere, pero finalmente llegó al lugar que Dios le había dicho que iba. Creo que la iglesia está siendo llevada a un nuevo escenario, en medio de una tormenta inesperada, ante la cual debemos aprovechar la mejor forma para lograr resultados mucho más eficientes y eficaces. Para eso tenemos que trabajar de la mano, unidos en un mismo espíritu. Yo quiero llevarte en este rato a Hechos capítulo 27 y ver cómo esa palabra está activando hoy el mover de la iglesia y por qué razón llego a pensar que esta palabra se relaciona directamente con lo que estamos hablando hoy. A Pablo lo van a llevar a Roma preso. Bien, y cuando se monta en el barco para llevarlo hacia Roma, suceden cosas extraordinarias allí. Creo que de la misma manera el Señor nos ha subido en un barco. Ahora, todos los barcos son diferentes. Catedral del Reino es simplemente un barco más, una congregación más que hace parte del cuerpo de Cristo, por supuesto. Que nos movemos no exactamente como todo el mundo se mueve. Cada barco rema a su manera, cada barco lleva su velocidad y cada barco se mueve como Dios lo pone en su corazón. Dice la historia de Hechos 27 del versículo 13, que cuando se montaron al barco, pensando que todas las cosas iban a ir bien, comenzó a soplar un viento suave del sur. Creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron las anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Esto nos dice el verso 13. Yo creo que justo el momento donde la iglesia se subió a su barca, sopló una brisa suave y se sintió cómoda. Trabajamos, hicimos una labor de manera muy tranquila, con algunos vientos suaves del sur, y cada uno, desde Catedral del Reino en sus diferentes sedes, creía que podía conseguir lo que quería. Y estábamos trabajando por eso. Por esa razón levantamos las anclas en algún momento, 2010, y comenzamos a navegar en nuestro viaje. Lo que no esperábamos es lo que dice el verso 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía de la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Quiero que te detengas a pensar conmigo ahorita aquí. Dice: un viento huracanado se nos vino encima. Me gusta esa frase. De alguna manera, hoy ha pasado lo mismo. Un viento huracanado se nos vino encima y de alguna manera hemos pensado que estamos atrapados por la tempestad sin poder hacerle frente al viento. Así estaba este barco. Ahora, a unos les ha tocado dejarse llevar a la deriva, otros han tratado de remar contra el viento de la manera más fuerte. Pero cuando pienso a la deriva, pienso en la iglesia. Y definitivamente la iglesia ha tenido que dejarse llevar, como cuando Noé se montó en la barca. También dice que navegó a la deriva. Ahora, muchas cosas han sucedido en estos días y faltan por suceder mientras navegamos a la deriva. Vamos en ese barco. Dice que el verso 16, mientras pasábamos el abrigo de un islote llamado Cauda, exactamente en el verso 16, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarramos con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Aquí sigo pensando un poco más, y es que lo que se nota aquí es una estrategia del hombre. Y es la estrategia que el hombre ha tenido en la iglesia también, en el momento en el que estamos tratando de hacer algo. Por lo general, lo primero que tratamos de hacer es proteger el bote salvavidas. Creo que todos tenemos un bote salvavidas. La pregunta sería: ¿cuál es el tuyo? Cada congregación tiene su bote salvavidas. Lo hacemos por temor a encallar en el viaje que llevamos y luego no tengamos cómo salvarnos. Entonces uno piensa rápidamente en el bote salvavidas. Y no solo eso, sino que también tenemos anclas de flote, con las cuales pensamos que podemos tener un poco más de estabilidad en medio de la tormenta.
Eso fue lo que tratamos de hacer en los primeros días. Cuando comenzó esta tormenta, entonces soltamos las anclas de flote para darle un poco de peso a la nave y no dejarnos llevar mucho, pero además el bote salvavidas se amarró muy bien. ¿Buscando qué? Estabilidad. Ahora, ignorando que hay momentos que no se necesitan botes salvavidas ni anclas, porque realmente hay momentos en que la tormenta sopla tan fuerte que el bote no te sirve y las anclas tampoco. Dice el verso 18: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos el fin toda esperanza de salvarnos. Ahora, yo pienso que de repente la iglesia de Cristo en la tierra fue enfrentada por esta fuerte tormenta, y de repente poco a poco nos tocó arrojar por la borda nuestras reuniones, nuestros auditorios, nuestros eventos, cada una de las reuniones físicamente hablando que hacíamos, nuestro evangelismo en todas sus presentaciones. ¿Cuántas cosas en tan solo 74 días hemos tenido que arrojar por la borda? ¿Cuántas cosas en las que estábamos cómodos haciendo, que ya éramos expertos? Nuestros equipos de logística, nuestro staff, nuestros voluntarios, nuestros servidores eran expertos haciendo diferentes cosas. ¿Cuántas cosas de esas tuvimos que arrojar por la borda? ¿Cuántos aparejos del barco? Es decir, esas herramientas, las cuerdas, las lonas, los ganchos, todo lo necesario en un barco para poder navegar. Esos elementos que facilitan la navegación. Yo me pongo a pensar en la iglesia, en nuestra iglesia, en sus sistemas, en su organización de culto. ¿Cuántas cosas de la noche a la mañana tuvimos que decir ya no se hace? Ahora, yo no estoy diciendo que no se vayan a hacer, pero por un momento tocó arrojarlas por la borda y decir ya no funciona, en este momento no funciona, en este momento de repente dice, me llama la atención que dice ni el sol ni las estrellas, nada volvió a salir, no vieron nada, solamente la tempestad iba en aumento, tanto que llegaron a perder la esperanza de vida. Yo no sé cuánto miedo habremos tenido cuando esto cambió. Yo no sé cuánto miedo en el corazón de los pastores, ministros, líderes, mentores. Cuántas preguntas, incertidumbres, si la iglesia iba a surgir, si la iglesia se iba a detener, si no se iba a detener. Pero ¿saben una cosa? Como Catedral del Reino hemos llegado a la conclusión en estos 2 meses largos que definitivamente estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo lo que debemos, respondiendo resilientemente. Nuestra resiliencia está siendo desarrollada. Estamos experimentando una nueva forma. Hemos elegido experimentar esa nueva forma. No hemos elegido resistir la nueva forma, sino experimentarla. Dejarnos usar por Dios, adaptándonos siempre a lo nuevo de Dios. Quizás sea un nuevo elemento en nuestro ADN, la adaptabilidad. Eso lo hemos aprendido en estos 74 días, cómo adaptarnos a nuevas formas, cómo salir de una manera que veníamos haciendo y ahora lo estamos haciendo de otra manera. Y a mí me sorprende cómo desde los niños hasta los más adultos se están adaptando a este sistema. Han sucedido muchas cosas que como iglesia en 73 o 74 días hemos logrado hacer. En nuestra organización, en nuestro desarrollo, en nuestro alcance, en nuestro crecimiento como tal, hemos visto grandes cosas de Dios. En los próximos días te las estaremos contando. Todo el equipo de planeación estratégica ha estado trabajando intensamente. Todo el equipo pastoral ha estado trabajando intensamente. Todos los mentores, los ministros y líderes han estado enfocados en su trabajo. Quizás algunos se están reenfocando, otros están buscando la forma de conectarse, de hacer las cosas lo mejor posible, y la estamos encontrando. Desde la iglesia de Cañaverales, que ha sido la iglesia que posiblemente menos conexión de internet tiene, hemos encontrado la forma y te la estaremos contando. La iglesia ha aprendido a navegar en medio de la tormenta. Dios nos está llevando a experimentar cosas que nunca antes habíamos desarrollado. Quiero recordarte, Catedral del Reino, que en enero el Señor dijo: romperán fronteras. Lo que no nos dijo es cómo las íbamos a romper, pero hoy estamos rompiendo literalmente fronteras, desde nuestro hogar hasta el mundo entero. Podemos decir que aunque nos ha tocado botar la carga por la borda, aunque nos ha tocado botar los aparejos del barco, estamos navegando en aguas profundas y caudalosas.
Sin duda alguna nos hemos enfrentado a un caudal, nos hemos enfrentado a una tormenta, nos hemos enfrentado a vientos que nos están golpeando de frente, que están golpeando la sociedad de frente. La iglesia tiene que emerger en medio de esa tormenta, tiene que navegar, aprender a navegar. Dios tiene para la iglesia, para este momento. Yo creo que nacimos para este momento de la historia. Tú y yo hacemos parte de un momento de la historia poderoso en Dios, donde Dios está haciendo cosas tan grandes y tan maravillosas que nos está usando. Déjate usar por Dios. El verso 21 de Hechos 27 dice: llevábamos mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo: señores, deben haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así que se habrían ahorrado este perjuicio y estarían esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que compadecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Creo como pastor y como iglesia que estamos justo en ese momento. El tiempo ha estado pasando. Hemos ido adquiriendo un poco más de entendimiento. Hemos ido dando acciones mucho más sabias, pasos mucho más seguros y certeros. La iglesia sigue avanzando. Vamos en dirección hacia donde Dios quiere. Y así como el apóstol Pablo se puso en pie en la barca, yo me pongo en pie hoy a mi nombre y a nombre de mi esposa, de mi familia y de los pastores, para decirle a los asistentes, a los aprendices, a los mentores, a los líderes, a los ministros y a los pastores: ánimo. La Catedral del Reino, que hace parte de la red Cejes, y a todas las iglesias amigas a quienes mentoreamos de una u otra manera: ánimo. El apóstol Pablo se levantó en medio de la tormenta, les dijo: ánimo, ninguno de ustedes perderá la vida. Ahora, solo se perderá el barco. ¿Qué quiere decir? Que claramente hay cosas que se están perdiendo y que se van a perder, a las cuales no nos podemos aferrar. Esas cosas son formas, maneras, sistemas que Dios está transformando, que de alguna u otra manera las vamos a recuperar. Y cuando las recuperemos, porque definitivamente cuando la iglesia regrese a su forma física, primero no se perderá lo virtual, porque hemos avanzado muchísimo en esta área para entender que aquí quedará funcionando una iglesia virtual. Pero también entendemos que cuando volvamos a la parte física, quizás tengamos que hacer las cosas de otra manera. Por esa razón es que en este momento lo importante es que las vidas no se perderán. Y esto me llama mucho la atención, porque hay que tomar decisiones importantes justo en este momento. Podría decir que por esa razón este barco, el barco de la Catedral del Reino, aún no abre sus puertas físicamente, y por ahora creo que las va a tener cerradas. Sirviendo a Dios, pienso que Él está al tanto y está a cargo de todo lo que hacemos. Así que, iglesia, la Catedral del Reino, escúchame, no tengas miedo. Dios nos llamó para cumplir su propósito por encima de cualquier cosa. Sigamos haciendo su trabajo. Mentores, sigan haciendo su trabajo. Líderes, sigan haciendo su trabajo. Ministros, pastores, sigamos haciendo el trabajo, predicando, enseñando, formando, entrenando y enviando. Una cantidad de mentores como nunca antes se va a levantar. Una cantidad de líderes como nunca antes se va a levantar. Catedral Kids, sigue haciendo tu trabajo. Cedro, sigue haciendo tu trabajo. Servidores, sigan haciendo su trabajo. No dejemos que nada nos distraiga. Hoy estamos enfocados en la obra de Dios. Muchas cosas tendrán que suceder, eso es verdad. Pero la iglesia sigue navegando, así sea a la deriva, en medio de la tormenta. Aunque a veces no veamos el sol ni las estrellas, aunque a veces no veamos la luz, la Biblia dice: este mundo será lleno de tinieblas y oscuridad, pero sobre ti será vista mi gloria. Por esa razón hoy quiero animar, aunque nos toquen callar en algún lugar. Escucha, mi iglesia, todo estará bien. ¿Y por qué razón? Porque Dios está navegando con nosotros. El barco en que iba Pablo naufragó. Dice el verso 21: ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda, encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad.
Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En su intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: oigan esto, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Mis queridos amigos, hijos de Catedral del Reino, el tiempo pasa. Esta tormenta va a pasar. Y mientras viene la calma, tenemos que saber qué hacemos en la tormenta. Parece que todo se pone oscuro. Claro que sí, de repente como que todo estuviera más oscuro y la tierra se llenara de tinieblas y oscuridad. Pero la iglesia está para alumbrar. La iglesia está para llevar un mensaje de esperanza y para fortalecer espiritualmente el ser de cada persona. Hoy día, cada día el hombre va entendiendo más que su fortaleza no depende de las cosas ni de lo material, que su fortaleza depende de lo espiritual. Y en este momento la iglesia tiene que cumplir el papel de fortalecer la fe, de brindar esperanza, de dar luz y dirección, de orar, de llevar la palabra de Dios en este momento. Miren que en ese barco, en algún momento los marineros presintieron que algo iba a suceder. Mira, en este momento los marineros de este barco están conectando con la gente. Ese es nuestro trabajo. Quizás lanzamos cuerdas a la distancia para medir la altura. Estamos haciendo mediciones, estamos haciendo investigaciones, estamos haciendo laboratorios, estamos haciendo el ensayo y el error. Nos arriesgamos a eso, probamos aunque nos equivoquemos, pero estamos lanzando las cuerdas para probar a qué altura estamos, a qué profundidad estamos. La iglesia se ha encargado de echar las cuerdas, también se ha encargado de echar anclas, claro que sí, por temor a estrellarse. Algunos le tienen todavía temor al internet, otros le tienen temor a las plataformas, pero yo te invito para que aprendas a manejar las plataformas. Te invito para que aprendamos a manejar el mundo virtual. En el ciberespacio la iglesia se está moviendo y tú y yo hacemos parte de este avivamiento. Por favor, no retrocedas, no tires la toalla, no te agotes, no te desanimes. Haz el ejercicio, levántate, sal, camina, respira aire donde tú puedas. Permite que tu cuerpo también se fortalezca y que tu espíritu se levante. Por miedo a ellos, entonces, ¿qué iban a hacer? Por miedo iban a tirar el bote salvavidas. Miedo es el que cualquiera puede sentir en la iglesia por los compromisos y demás. Pero quiero darle un parte de paz a la iglesia, a la Catedral del Reino. Gracias a Dios, Dios traía a la iglesia, a la Catedral del Reino en un momento muy interesante, administrativo y demás, para que en este momento de tormenta pudiéramos estar tranquilos. La iglesia ha entrado en tiempos de oración como nunca. Ha entrado en tiempos de intimidad como nunca. Y aunque algunas veces la oración ha sido un poco desesperada, como las del barco, los que iban en el barco rogaron para que amaneciera, por favor. Esa oración es de desgaste. ¿Quién puede orar para que se acelere el tiempo? ¿Será que esa oración será respondida? Jamás. Pero quizás oramos de muchas maneras. Hoy seguimos orando, pero hoy cada día oramos con mayor entendimiento. Algunos están orando para que esto pase rápido, otros para que tengan sabiduría y entendimiento y de cómo manejarse en este tiempo. También nos damos cuenta que hay gente en el barco que trata de salirse, como esos que estaban allí. Iban a tomar el bote salvavidas, a cortar las cuerdas y se iban a ir. Pablo les dijo: si se salen del barco no van a vivir ni ellos ni nosotros. Así que cortaron el bote salvavidas y lo dejaron que se fuera y todos quedaron en el barco. Es impresionante como Pablo lo dice: si esos no se quedan en el barco no podrán salvarse. Aquí yo entiendo lo que Dios nos está diciendo. Es necesario quedarnos en el barco donde Dios nos tiene. Hasta que Dios dé luz y claridad, tendremos que volver a nuestros procesos anteriores físicamente hablando, y estoy seguro que volveremos mejor. Porque no vamos a volver como antes, vamos a volver mejor. Pero hoy yo les animo a vivir el proceso, a seguir el proceso. Muchos mentores tendrán que salir a la luz. Necesitamos mentores virtuales, líderes virtuales, pastores virtuales que presten el consejo, que se dejen usar por el Espíritu Santo para ver sanidad, liberación, salvación y todo lo que el Señor puede hacer a través de este mundo virtual. Por eso es mejor en algún momento como este no tener salvavidas, sino entender que estamos en el lugar donde tenemos que estar. Ahora Dios nos seguirá mostrando la mejor forma. Nos sacó de la zona de confort. Hoy estamos en la zona más cómoda. Miren, yo he entendido personalmente, en el lugar donde yo más cómodo me siento es donde menos tranquilo estoy, donde menos confort encuentro,
donde entiendo que hoy voy de una manera y mañana tengo que cambiar de la otra manera, porque es cuando menos control tengo. Siempre se lo he dicho a la iglesia lo sabe. Cuando yo más control tengo, más inseguro me siento. Pero cuando menos control tengo, es cuando más seguro me siento, porque sé que Dios tiene el control de todo lo que hacemos. En este momento es así. Para ir terminando la historia, dice que estaba a punto de amanecer. Pablo animó a todos a tomar alimento. Les dijo que hace 14 días que no comían. Estaban por morir, habían perdido la esperanza. Ahora necesitaban comer para sobrevivir. Y les dijo: ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó el pan, lo dio, lo repartió. Todos se animaron y comieron. Eran 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco, echaron el trigo al mar. Por favor, quiero que oigas esto. El apóstol Pablo entendió que había un amanecer. Pero mira, mientras amanece, ánimo, iglesia, sigamos adelante. Aunque en algunos momentos sintamos que todo está como sosteniéndose de un hilo, como si fuera a caer, aunque nos toque tirar el trigo por la borda, ánimo, iglesia, no se perderá un solo cabello de tu cabeza. La experiencia de servidores, la experiencia de consolidación, la experiencia de comunicación, la experiencia de Catedral Kids, la experiencia de los mentores, la experiencia de las redes, la experiencia de todas las sedes está llegando a un tope máximo maravilloso. Ahí estamos aprendiendo, así que sigamos sirviendo, mentores. No abandonen su trabajo, sigan adelante con fuerza. Pastores, permanencia, firmeza, no perderán un solo cabello. Aunque toque en algún momento echar algunas cosas más por la borda, sigan avanzando. El Señor permitirá que eso se recupere en algún momento. Termina la historia diciendo: cuando amaneció, escucha esto, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde trataron de acercarse y el barco se partió. En ese instante el barco encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos por el embate de las olas. Es impresionante ver cómo no pudieron reconocer la tierra. Y es aquí donde la iglesia le ha quedado un poco difícil reconocer esta tierra. Algunos capitanes del barco hasta incómodos se sienten en esta nueva tierra. Pero yo te animo a que reconozcas la tierra. Reconoce las plataformas, reconoce la nueva manera de actuar. Está dispuesta para ti. No está oculta, solo tienes que reconocerla. No podemos sentirnos en una tierra extraña. Sintamos que en esta virtualidad y que en esta aldea global que el Señor venía preparando hace mucho rato, es nuestra nueva tierra. Una tierra por conquistar, una tierra por alcanzar. Y aunque tengamos que llegar a la bahía donde encallar y comencemos a buscar la manera, y aunque algunas estrategias funcionen y otras no, por lo menos estamos buscando la manera. Ahora la pregunta es esta: ¿será que tenemos miedo de encallar? ¿Hasta dónde irá nuestro barco? ¿Qué más tenemos que sostener en el barco para que el barco no se desborone por completo? Y esta no es una voz negativa, ni es una voz de desánimo, porque algunas cosas tienen que terminar, algunos ciclos se tienen que cerrar, algunos barcos viejos tienen que dejar de funcionar, como hablo de nuestras formas, para que comience a funcionar una nueva forma en un nuevo mar. Los soldados, en el verso 42, pensaron matar a los presos y que ninguno escapara, pero el centurión les salvó la vida a todos. Quiere decir que a veces en esos naufragios se desata confusión en el barco, y es lo que no queremos ahora. Precisamente este mensaje es para que no entremos en confusión, para que no entremos en miedo, para que no entremos en angustia, para que no comencemos a tirar hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que todos estemos en el mismo lugar. Por eso estamos dando este comunicado. Como equipo pastoral estamos en un mismo corazón, en un mismo sentir, y no importa lo que escuchemos al lado. Recuerden, todo el mundo tiene un barco, todo el mundo está en su barco, que naveguen a su manera. Catedral del Reino seguirá navegando, porque sabemos que en la virtualidad estamos tirando las redes. Él dijo: tira las redes. Él dijo: camina sobre el agua. Él dijo: vienen tiempos sobrenaturales de avivamiento en las casas y en muchos lugares. Estamos listos para seguir viviéndolo. Catedral del Reino, estamos preparando un lugar para encontrarnos con Dios. Sigamos preparándolo. Finalmente tengo que decirle de nuevo, mentores, líderes, ministros, pastores, asistentes en general, a todas nuestras sedes: sede San Juan, sede Fonseca, sede San Diego, sede Cañaverales, sede La Paz, sede Centro, sede Norte, sede Campestre.
sede sur de la Florida y los Estados Unidos, grupos que estamos abriendo en Europa y toda la gente que se conecta con nosotros en la iglesia virtual. Este mensaje es para ti. Estamos viviendo el mejor momento de la iglesia. Conectémonos todos, aprovechemos el momento que Dios nos está enseñando, hagamos la tarea como tenemos que hacerla, presentemos buenos resultados, eficiencia y eficacia en lo que hacemos. Prepárate, en los próximos días todo nuestro equipo estará entregando un informe puntual de lo que estamos haciendo. Te vas a sorprender, te vas a dar cuenta que Dios no tiene límites. Definitivamente Él rompió las fronteras. Somos la Catedral del Reino, donde preparamos un lugar para encontrarnos con Dios, y estamos muy contentos porque sabemos que la obra sigue avanzando contra viento y marea. No hay nada que la detenga. Soy el Pastor Mao. Un saludo muy especial para todos ustedes. Nos seguimos viendo en nuestra iglesia, la Catedral del Reino. Chao, chao.